quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Vocabulario. Es el conjunto de palabras de un idioma perteneciente al uso de una región. A la hora de hacer uso de las palabras deben tomarse en cuenta, entre otras cosas, el estatus social del receptor, su situación y las costumbres sociales. Siempre los maestros de lengua española insistimos en ese vocabulario, el cual debe ser amplio, claro, fluido. A propósito de esto, les invito a deleitarse conmigo en la siguiente guía turística. Veamos. Ocean World Adventure Park. Es un maravilloso parque de diversiones localizado en la costa norte de la República Dominicana en Cofresí.
A 3 millas al oeste de Puerto Plata, Ocean World no es un parque marino estándar, donde los visitantes simplemente observan la vida animal. Es un parque que se enfatiza en la interacción entre clientes y animales a través de los programas interactivos. Después de pasar a través de las impresionantes arquitecturas, los letreros y la cascada, los clientes son recibidos por los representantes en el centro de bienvenida. La fotolaboratorio se localiza también en esta área, lo cual permite a los clientes comprar fotografías y DVD de sus experiencias más memorables del día. Para mitigar el hambre o la sed, hay un restaurante con servicio completo, un snack bar, así como un bar de bebidas localizado también en esta área. El parque exhibe más de 6 principales atracciones en Ocean World, como son los leones marinos, delfines, nado en el arrecife, tiburones y mantarrayas, la foresta tropical y aviario, así como las piscinas de los tigres y el show. Informaciones necesarias que se deben tener en cuenta en una guía turística. Direcciones, teléfonos de servicios y emergencia, como por ejemplo, bomberos, policía, hospitales, puntos para brindar información. Principales atractivos y actividades o eventos, ferias, fiestas populares, discotecas, bares. Ubicaciones de lugares diversos, destinos, sitios de interés para los visitantes, por ejemplo, museos, teatros, estadios, iglesias y monumentos. Tipo de moneda, precios, horarios, restaurantes, características del lugar, tradiciones. Alojamiento. Todo lo relacionado con hoteles, hostales, residencias, albergues y casas rurales. Transportes disponibles. Embarque. Línea de autobuses. Metro. Trenes, tranvías u otros medios de transporte. ¿Dónde comer? Restaurantes, bares y lugares para hacer turismo gastronómico. Platos típicos. Comidas tradicionales de cada lugar. Como hemos venido diciendo, una guía turística con un vocabulario amplio da a entender a ese turista, a ese visitante, de que ese lugar que le estamos ofertando es real, que la información es fidedigna, lo cual lo va a hacer sentirse en confianza. Por lo tanto, vuelvo y digo, será mucho más fácil persuadirlo para que haga el viaje o para que se sienta en plena libertad de conocer todo lo que hay en ese maravilloso lugar. En el vocabulario hacemos uso de sustantivos, sustantivos propios, abstractos, concretos, colectivos, comunes, para nombrar los lugares, las personas y las cosas que vemos dentro de esta guía turística. Ese vocabulario va a ampliarse también cuando hacemos uso de esos adjetivos dentro de la guía turística, los cuales van a servir para calificar a ese sustantivo que estamos nombrando. Neurona, ¿viste la importancia de tener un vocabulario ampliado? ¿Qué puedes decirme tú sobre el vocabulario? Así es, profesora. Comprendo que lo que usted quiere decir es que los adjetivos van a añadir información sobre cualidades, características, proximidad, entre otros. El vocabulario es interesante, pero debe estar acompañado de imágenes como mapas, gráficos, dibujos y fotografía. Así es, gracias Neurona por el aporte. Toda guía turística debe contener fotos y fotos atractivas, encantadoras y de muy buena calidad, que armonicen con la idea que se está transmitiendo en el texto y con esos datos que aparecen ahí, proporcionando información relevante. Por lo tanto, estas imágenes deben ser de utilidad y sobre todo, voy a recalcar sobre esto, deben ser reales y sinceras. A propósito de lo cual, la sinceridad es un valor que debemos cultivar. No lo olvides, aún en el texto, aún en esa guía turística, acuérdate de que debemos ser sinceros. Ahora, ¿tienes alguna pregunta, Neurona? No tengo ninguna pregunta. Pues yo sí. Tú no tienes preguntas, pero tengo yo algunas para ti.
Porque ha llegado el momento que me encanta, Neurona. ¿Y tú sabes cuál es? ¿El de la trivia, profe? Así es. Te voy a presentar un ejercicio muy divertido. Te va a encantar. A continuación aparecerán una serie de palabras acompañadas de algunas características de esa guía turística. Dentro de esas palabras hay una intrusa que debes identificar. ¿Lista? Lista. Bien. Las fotos de la guía turística deben ser seductoras, encantadoras, de calidad, armónicas y cargadas. Cargadas. Muy bien. La información que se presenta en una guía turística debe ser de utilidad, real, sincera, dudosa. Dudosa. Correcto. La guía turística impresa utiliza imágenes como infografías, mapas, gráficos, videos, fotografías. Videos. Y por último, una guía turística debe llevar información sobre direcciones, principales atractivos y actividades, ubicaciones de lugares diversos, sitios de interés para los visitantes, avisos. Avisos. Correcto, Neurona. Calificar. Según la Real Academia de la Lengua Española, este término se refiere a apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo. ¿Vieron la importancia, la conexión que hay entre eso que acabas de decir, Neurona, en este resumen de la clase anterior y esta palabra clave, calificar, que nos lleva a expresar o determinar las cualidades de una persona o sus aptitudes, para lo cual es necesario tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo para hacerlo, valga la redundancia, con un apego a la realidad lo más que se pueda. Todo esto para acercarnos al principio de justicia. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el adjetivo calificativo. Todo esto con el propósito de utilizarlo correctamente en la producción de textos diversos. Vamos entonces a leer el siguiente texto. ¿Cómo llegó al árbol la manzana? Tras las huellas de la vida. Antes de que los seres vivos se dividieran en plantas y animales, existía un grupo de organismos unicelulares, que son los antepasados comunes a todas las formas de vida actuales. Eran las bacterias, las algas azules que, quizás sean tan simples por haber tenido tanto éxito, cosa que les ha permitido sobrevivir hasta el presente. Estos seres vivos consisten en una única célula que está construida de forma completamente diferente a la de las células de los demás organismos. No tienen núcleo. Las moléculas de la información hereditaria, ADN, presentan forma filiforme, nadan en plasma, carecen asimismo de las habituales estructuras celulares más especializadas. La mayoría de las bacterias son parásitos o carroñeros, ya que se alimentan de la misma materia orgánica de otros seres vivos. Algunas, como las bacterias con bacteriopurpurina, pueden fabricar alimento, como las plantas a partir de la luz del sol, fotosíntesis. Muchas de ellas se alimentan de tan suculentos manjares como el hierro o el azufre. Así, con toda seguridad puede decirse que las bacterias son los seres vivos más primitivos existentes. Excelente lectura, ¿no crees, Neurona? Sí, profesora, así es. Tras la cual pudimos darnos cuenta de que se trata de un artículo expositivo, el cual tiene la finalidad de presentar detalladamente unas informaciones con el fin de comprender, o más bien de que sean comprendidas por el lector. A ver, Neurona, pudiste ver algunas palabras que estaban resaltadas, ¿cierto? Sí, profesora, eso es correcto. ¿Puedes identificarlas? Claro. Azules, suculentos, primitivos, unicelulares, simples, habituales y actuales. Correcto, así es.
¿Y a qué palabra estaban acompañando o a cuál palabra se estaban refiriendo? Algas azules, suculentos manjares, seres vivos primitivos, organismos unicelulares, bacterias simples, habituales, estructuras celulares y formas de vida actuales. Muy bien. ¿Y puedes identificar cuál es el género y el número de estas palabras? Identifico que son de género femenino y masculino y todas son plural. Muy bien. ¿Puedes repetir, por favor, estas palabras? Por supuesto, profesora. Algas azules, suculentos manjares, seres vivos primitivos, organismos unicelulares, bacterias simples, habituales, estructuras celulares y formas de vida actuales. Muy bien, gracias, Neurona. Recuerden que el género se refiere a si es femenino o masculino y ese número está haciendo mención a si es singular o plural. En estos ejemplos que aparecen en el texto y que bien citas, Neurona, algas azules, sustantivo plural, adjetivo plural. Nos está diciendo cuáles son esas características que posee ese sustantivo al que se está refiriendo. Bacterias simples. Nos está informando sobre esos rasgos que poseen esas bacterias. Y concuerdan, como vemos aquí, bacterias simples. Concuerdan en género y número. Por lo tanto, estas palabras que están modificando o acompañando ahora a ese sustantivo son los adjetivos. Un adjetivo calificativo es una palabra variable que informa sobre las características, los rasgos, las cualidades de ese sustantivo, de esa situación, de ese nombre, de esa persona a la cual está haciendo mención. Debe concordar en género y número con este y puede aparecer tanto delante como detrás. Por ejemplo, suculentos manjares. La palabra suculentos, que es el adjetivo, la que está expresando cómo es ese manjar, cuál es la característica que posee, aparece delante. Algas azules, la palabra azules, que es el adjetivo que de esta palabra, de este sustantivo, aparece al final. Por lo tanto, el adjetivo puede aparecer tanto delante como detrás. Elemento. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Hasta la fecha, se han identificado 118 elementos. La mayoría de ellos se encuentran de manera natural en la Tierra. Los otros se han obtenido por medios científicos mediante procesos nucleares. Por conveniencia, los químicos usan símbolos de una o dos letras para representar a los elementos. La primera letra del símbolo siempre es mayúscula, no así la letra siguiente. Por ejemplo, C mayúscula o minúscula es el símbolo del elemento cobalto, en tanto que C mayúscula o mayúscula es la fórmula de la molécula monóxido de carbono. Otros ejemplos son azufre, flúor, plata, bario, fósforo, hidrógeno, plomo. Así es, mis queridos estudiantes. Vamos a ver, si yo te menciono algunas palabras, tierra, fuego, aire, viento, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza? Y no estoy hablando específicamente de dibujos animados. ¿Sabías que hace miles de años se creía que estos 4 elementos constituían toda la materia? Pero luego de muchos estudios e investigaciones, con el paso de los años, los científicos lograron descubrir que la materia es mucho más compleja que solamente basándose en estos 4 elementos, sino que ésta está compuesta por combinaciones de átomos de distintos elementos a los cuales llamaron elementos químicos. Cabe destacar
que en la naturaleza existen 118 elementos que ya han sido descubiertos y estudiados y se encuentran en la materia de forma abundante. Vaya, es decir que todo el universo está compuesto por estos 118 elementos. Efectivamente, así es, Neurona. De hecho, el universo, su elemento más abundante es el hidrógeno. Está compuesto aproximadamente por 75% de hidrógeno. En el planeta Tierra, los elementos más abundantes, que ocupan alrededor del 90% de la corteza terrestre, son el oxígeno, en gran manera, además el silicio, el aluminio, el hierro y el calcio. Ahora bien, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, el 90% de su masa está constituida específicamente por carbono e hidrógeno. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de elementos que podemos identificar en la naturaleza con su símbolo químico. Un ejemplo de esto es el carbono, que se representa con una C, el potasio con una K, el hierro con una F y una E. También tenemos el oro, AU, la plata, AG, el helio que utilizamos para los globos, HE, y así podemos seguir encontrando elementos en nuestra naturaleza, y si observamos nuestra tabla periódica, veremos que cada uno de ellos se representa por un símbolo. Estos símbolos fueron propuestos en el 1814 por Berzelius, el cual reemplazó algunos símbolos que ya había utilizado Dalton en el 1803 para explicar su teoría atómica. Profesora, observando los símbolos de los elementos químicos, puedo notar que no todos inician con las iniciales de su nombre. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre de este elemento en latín, aunque algunos también se pueden encontrar en otros idiomas como el inglés, alemán, francés o ruso, pero la mayoría proviene de su nombre en latín. Ahora bien, cuando varios elementos tienen la misma inicial, lo que se hace es que se le agrega otra letra. Por ejemplo, tenemos el carbono, que ya lo teníamos por aquí, pero también el cobre inicia con C, el calcio y el cobalto. ¿Qué hicieron entonces? El carbono lo dejaron con una C, calcio, Ca, el cobre, Cu y el cobalto, Co. Tenemos entonces diferentes elementos, todos inician con la letra C, pero se le agregó una vocal para diferenciar uno de otro. Fíjate que la primera letra del símbolo químico siempre está en mayúscula. Si tiene una sola letra, lo dejamos en mayúscula. Ahora bien, cuando tiene dos o más, la primera en mayúscula y la otra en minúscula. Ahora bien, en este mismo ejemplo podemos notar que el cobre, su símbolo químico es Cu, que si lo reflejamos con su nombre, si lo relacionamos sería Co como cobre. Pero lo que sucede que, como decíamos anteriormente, están tomados estos símbolos de su nombre en latín. Y en latín, cobre es cuprum. Por eso, su símbolo químico es una C y una U. En el caso, por ejemplo, de la plata, Ag, porque en latín plata es argentum. En el caso del oro, que lo tenemos por aquí, Au, porque en latín oro es aurum. Y en el caso del hierro, en latín es ferrum. Por eso vemos que el hierro, en vez de ser Hi, que serían las iniciales de su nombre, es Fe. Y así podemos seguir conociéndolos a través de nuestra tabla periódica. Este conjunto de símbolos que denomina a los elementos químicos es universal, es decir, se utiliza en todo el mundo. Ahora bien, para seguir con tu pregunta, Neurona,
también se representan con el número atómico, el cual es el total de protones que componen el núcleo de un átomo. Esto es en cada elemento químico y se representa con la letra Z en mayúscula, como lo tenemos por aquí. Donde veamos esa Z, entonces estamos hablando de número atómico. Observa la tabla periódica de los elementos químicos y luego identifica los símbolos y el número atómico de los siguientes elementos que voy a mencionar. El primer elemento es el potasio. ¿Cuál es su símbolo? La K. ¿Y su número atómico? El 19. Muy bien. ¿El calcio? Ca. Exactamente, ese es su símbolo y su número atómico. El 20. Excelente. ¿El hidrógeno? Identifico que es la H. Muy bien. ¿Y su número atómico? El 1, profesora. Así es el primer elemento de la tabla periódica, tiene un solo protón. ¿Y el bromo? Identifícalo, a ver. Br. Muy bien, ¿y su número atómico es? El 35. Excelente. ¿Y en el caso del cloro? Cl. Muy bien, ¿y su número atómico? El 17. Excelente. ¿Y con el hierro cuál sería su símbolo? Fe. ¿Y su número atómico? Identifico que el 26. Muy bien. Compuesto. En el campo de la ciencia, un compuesto es una sustancia elaborada con la unión química de dos o más elementos diferentes. Los compuestos químicos son combinaciones de elementos químicos de distinta complejidad. Los elementos químicos son las piezas mínimas de la materia, que no pueden ser descompuestas en piezas menores por métodos físicos. Es necesario recurrir a los métodos químicos para esto. En la clase del día de hoy, nosotros vamos a ver el concepto de compuestos químicos y reacciones químicas. Vamos a identificar compuestos y reacciones químicas en nuestro entorno. Así es, pero aparte de esto también vamos a aprender cómo podemos aplicarlo en la vida cotidiana. Y lo que a ti más te gusta, Neurona, vamos a comprobarlo a través de un experimento. Me parece excelente. Así es, Neurona. Vamos a iniciar diciendo que el nivel de complejidad de un compuesto químico puede ir desde muy sencillo hasta muy complejo. Esto va a depender de la cantidad de átomos que logren unirse, es decir, de los átomos que constituyan dicho compuesto químico. Por ejemplo, en la naturaleza existen compuestos químicos que están formados únicamente por dos átomos, pero también existen aquellos que están formados por cientos de átomos, numerosos átomos que se entrelazan y ocupan posiciones muy específicas en este compuesto. Vamos a ver algunos ejemplos. Los compuestos químicos pueden ir desde sustancias binarias, como es el dióxido de carbono o CO2, como también lo conocemos. El agua, dijimos en la clase anterior que el agua es un compuesto químico que está formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. También en nuestro cuerpo nosotros tenemos en nuestro estómago el ácido clorhídrico, el cual se puede identificar con una H, una C mayúscula y una L minúscula. Esto es ácido clorhídrico o jugo gástrico como lo conocemos. Pero también existe una molécula que es la glucosa, que se representa C6H12 y O6. Esta es la fórmula de la glucosa. Ahora bien, existe una macromolécula en nuestro organismo, la cual es conocida como ADN o nuestro código genético. Es tan amplio este compuesto
que no podemos expresarlo, es imposible expresarlo a través de una fórmula. Veamos entonces la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen como elemento principal el carbono y presenta enlaces covalentes de carbono e hidrógeno, mientras que los compuestos inorgánicos son aquellos cuyo elemento principal no siempre es el carbono y que no presentan enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Entre las características de un compuesto orgánico podemos mencionar que además del carbono, el hidrógeno es un elemento importante en su constitución. Además, puede ser sintetizado por los seres vivos. La mayoría de estos compuestos no se disuelve en agua y su reactividad es lenta. Los compuestos orgánicos tienen una alta volatilidad y combustibilidad. También sus puntos de ebullición y de fusión son bajos. Son malos conductores de electricidad y la mayor parte de los compuestos conocidos son orgánicos. Y las características de los compuestos inorgánicos, cabe destacar que no son sintetizados por los seres vivos. Son solubles en agua o en otros medios acuosos. Tienen una rápida reactividad, baja volatilidad y combustión. Sus puntos de ebullición y de fusión son altos. Además, son buenos conductores de electricidad y en la naturaleza hay menos compuestos inorgánicos que orgánicos. Generalmente los compuestos orgánicos forman tipo de enlaces covalentes, mientras que los inorgánicos mayoritariamente forman enlaces iónicos y en menor medida enlaces covalentes. Ejemplos de compuestos orgánicos son los azúcares, los ácidos nucleicos como el ADN, el alcohol, la madera, las proteínas, los lípidos o grasas, la hemoglobina y el gas metano. Y ejemplos de compuestos inorgánicos podemos mencionar el amoníaco, el agua, el bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recuerda que puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla si quieres volver a observar nuestra clase del día de hoy. También, para aclarar cualquier duda, te puedes acercar a los docentes de tu centro educativo. Me despido con esta frase de Demócrito, un pensador y filósofo griego. En una ocasión él dijo lo siguiente: aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo. Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Me despido. Hasta la próxima.